Yo aprendo. Yo me divierto. Radio Universidad 89.5 FM. La cultura universal. 8:31 minutos. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes. Nuestro panel está conformado de la siguiente manera: Mauro Rivera Montaño, Esteban Galván Recendis, José Quesada Fox, Ulises Ordóñez, ahí se me fue, y Eric Guadarrama, y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida aquí a una edición más, sábado a sábado, viaje a la historia, al ayer, a nuestra ventana que semanalmente estamos visitando ya desde hace más de 20 años, y bueno, ya estamos aquí listos para iniciar esta tercera parte. Saludamos, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, buenos días a todos. Pues ya aquí listos para seguir hablando de este tema tan interesante que pues atañe completamente a la ciudad y de la cual estamos ahorita celebrando 488 años de su fundación. Así es, fue el 25, creo que cayó hace como un par de días, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente, el jueves. Sí, impresionante, y pues me han de perdonar a los que les quede el saco. Es increíble que pues estemos festejando esto y hayan sido unas fiestas tan pobres. Yo sé que en la parroquia de Santiago, que pues debería ser el festejo grande, fue una cosa muy pequeña, pero si comparamos el jueves con otros años, o con lo que ayer se vivió en el barrio de Santa Ana, uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Creo que nadie se dio por enterado de los que vienen de visita, que estábamos celebrando 488 años, pero ayer campanas, fuegos artificiales, aunque haya sido un castillo pequeñito, pero hubo más alegría, más movimiento, más alegre. Y bueno, en una parte, qué bueno que los barrios conserven todavía estas tradiciones tan bonitas, pero las autoridades, pues, yo sé que estamos en época de austeridad, pero pues un poquito de más alegría, ¿no? Sí, sí. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, pues sí, es interesante esto que se menciona acerca de los festejos, qué tan importantes son. Y son 488 años, o sea, se dice fácil, pero no es cualquier cosa. Así es, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, pues yo como anduve fuera no me di cuenta de los celebración y pues es triste escuchar lo que dices. Sí, hubo muchos eventos, no lo reconozco, pero fueron más de protocolo que... Pero como que antes sí se hacía más general la fiesta. Definitivamente muchas de las iglesias de aquí abuelo las campanas a cierta hora, en el centro histórico pues algún tipo de fuegos pirotécnicos,
cosa que ahora pues nada más se conservó el tianguis, la vendimia de ese día en una calle del centro, frente a la iglesia de San Francisco, pero realmente pasó desapercibido. Pues qué lástima, pero a ver si para el siguiente. Muy bien, ¿ya listo, José? Listo. Ya ¿Listo estamos. con esa terrible crónica franciscana que Sí, tienes ahí vamos preparado? a empezar, ¿verdad? Aquí nomás saludar al compañero Ulises. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Qué nos cuentas? Pues muy Te ves bien. bronceadito. Sí, ¿verdad? Muy padre, bueno, con la familia, ¿verdad? Pasarla ahorita en estas vacaciones, pero también estar al pendiente de nuestros compañeros sobre la fundación. Referente a lo que dice el maestro Esteban, esa parte de lo de Santiago, maestro Esteban, efectivamente, yo siento que es un comienzo en la parte religiosa de lo de Santiago. Yo estuve presente en lo que fue la parroquia de Santiago cuando llegaron las reliquias del apóstol Santiago desde Compostela, desde España, y se hizo un recibimiento con danzas de la Cañada, a una cabalgata también del Marqués. Siento que faltó un poquito más la difusión para que se acercara más la gente. En el trayecto hacia la capilla empezaron a tocar las campanas de lo que fueron todas las iglesias cercanas a la de Santiago, pero siento que falta un poquito, ¿no? Falta, yo creo que esta labor que estábamos haciendo aquí, todos nuestros compañeros, es importante porque realmente es tratar de rescatar esa parte de nuestras tradiciones y bueno, poco a poquito esperemos que vaya creciendo un poquito más esa parte, ¿no? Ahí estamos escuchando un eco. Bueno, todos nos estamos sintonizando aquí con los aparatos para ver. Saludamos a Mauro Rivera, claro. Sí, ahí está escondido al fondo, pero sí está aquí Mauro. Gracias, buen día. Yo les traigo noticias de Querétaro, primera sección, que hoy se le menciona como La Cañada, pero hay referencias que desde el pueblito hasta Saldarriaga aproximadamente se le conoció en lenguaje náhuatl como Tlaxco. Efectivamente, en Querétaro, primera sección, el día jueves 25, de casa se sacaron imágenes del apóstol Santiago, una estatua montada en su caballo. A las 7 de la mañana estuvimos presentes para hacerle un recorrido del barrio donde los tienen hasta el templo. Después de la misa se danzó unas cuantas piezas. Después regresamos las imágenes a la casa donde están depositadas. Y en unos instantes prepararon gorditas, tacos, mucha gente asistió a comer muy rico y después de que hicimos reposo de comida, un rato de danza y estuvo muy interesante el festejo de Santiago Apóstol en Querétaro, primera sección. Muy bien, gracias, Mauri. Te lastimaste una pierna, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, antes de comenzar, Eric, en la red que tenemos... A ver, ahí sí, su micrófono para... Sí, aquí está. Bueno, pues aquí está, tenemos a Fernando Rocha, que está ya aquí con nosotros. También nos manda un saludo. Buen día, jóvenes, nos dice. Rocío Reynoso, buenos días y saludos al panel. Noemí Sosa, buenos días al panel. Carlos Delgado Rodríguez está viendo el video, saludos. José Quesada también, desde luego, aquí está con nosotros. Carlos Barrios Cabrera también está viendo el video. Javier Muñoz nos manda saludos. Y Manuel Sánchez también nos manda saludos. Muy bien. Bueno, ahora sí, después de esta larga introducción, no al estilo Alonso, porque yo normalmente suelo saludar a todos, que cada quien tiene su estilo de dirigir. Alonso, bueno, ahorita por cuestiones de trabajo, pues no puede estar con nosotros, pero vamos a comenzar con, lo que nos habías bosquejado la semana anterior acerca del problema que hubo en el clero con los franciscanos y la coyuntura donde se dan estas crónicas que dan como consecuencia la leyenda, quizás propiamente hablando los tiempos de Fray Isidro Félix de Espinosa, no estoy seguro, pero bueno, adelante, José.
Así es, Raúl. Efectivamente, la clave es la relación que hace Fray Isidro, Félix Espinosa en 1746. Un poco antes de empezar a tratar el tema, para centrar al público, a quien nos escucha y a nosotros mismos, estos programas que tú has dirigido desde hace varios años con relación a la Fundación de Querétaro, empezaron por una versión tradicional, o sea, estudios históricos tradicionales, vamos a decir. ¿A qué estudios me refiero? Aparte del propio de la crónica de los colegios de la provincia FIDE de Fray Isidro, tenemos la dichosa, la historia, obviamente el escrito, de don Valentín Frías, de 1906, ¿verdad? La conquista de Querétaro. 3 por ahí están. Bueno, escribí un poquito más, pero una de las publicaciones en 1903. La publicación, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo ese año, ¿no? En 1966 está la historia de Querétaro de Manuel Septién. Uh-huh. Y todas estas tradiciones, ¿verdad? Digamos, estas historias se construyen a partir de los documentos tradicionales que los franciscanos fueron dando publicación, y la relación de Querétaro la relación geográfica, de la relación geográfica, ¿no? Entonces ahí tenemos como base de estos documentos la información de méritos del cacique Fernando de Tapia, que hablamos la semana pasada, si se acuerdan, se estuvo mencionando, y está la otra versión, la de Nicolás de Santa Cruz. San Luis Montañez. Me confundo mucho con esos nombres. San Luis, Santa Cruz. El de la Santa Cruz. Son muchos nombres, pero es Nicolás San Luis de Montañez, que discutíamos que realmente quién dirigió la expedición. Si Nicolás de San Luis, que era el jefe cacique militar de Jilotepec, o el propio Fernando de Tapia. Después, el programa ha tratado los cuestionamientos a esta versión tradicional, que está dirigido por David Wright, que trae por ahí el libro. Creo. Sí, aquí que trae Ulises. Trae el libro, que es recién adquirido, Querétaro en el siglo XVI, sí. ¿Verdad? Tuvimos al maestro Urquiola Permisán aquí en el programa el año pasado, y varios años más atrás. Ustedes lo han estudiado, y hay otros autores como Jiménez Gómez, Juan Ricardo Jiménez Cruz, que fueron presentando diferentes versiones. La versión más importante, ¿verdad?, pues es la cuestión del pleito de límites entre Nueva Galicia y Nueva España, que entonces, si la versión tradicional nos hablaba de la batalla pactada, épica pactada, que describimos la semana pasada, la otra versión, que la estuvimos tratando el año pasado con más detenimiento, habla de la cuestión de límites entre Nueva Galicia y Nueva España, y cómo de la encomienda de Ancámbaro son los que vienen y conquistan, conquistan esta ciudad, si no mal me equivoco. Esa es la segunda versión. Sin embargo, yo creo que la inquietud, Raúl, y a ver si están de acuerdo conmigo, ha sido, ¿cuál de estas dos versiones, o qué tanto estas dos versiones tienen peso? Porque parece haber una contradicción. Lo que en principio era una conquista militar pactada, o digamos arreglada, con aras de propagar la fe, la evangelización, y hacer el asiento de la ciudad de Querétaro como un pueblo de indios que originalmente fue, ¿verdad? Se trunca con una versión donde realmente hubo un conflicto de límites y un conflicto local, que la dichosa batalla del Sangramel no fue más que un conflicto local, porque los propios, los que estaban aquí, se negaron a prestarle unos tamemes a Maximiliano de Angulo, y eso provocó un conflicto y una batalla. Entonces, la pregunta es, ¿realmente cuál fue el origen de esa batalla? ¿Fue una batalla pactada, arreglada, donde aparece el apóstol Santiago, ahora que hablan de sus reliquias, que entiendo que han venido aquí, ¿verdad? Que aparece el apóstol Santiago y la Santa Cruz? ¿O fue una batalla
por una cuestión de mal entendimiento o de no aceptación de los encomenderos, y que se puso un límite, ¿verdad? Una mojonera en forma de cruz, que después ya se formó la Santa Cruz. Digo, creo que ahí está el meollo. No sé qué opinan ustedes de esta discusión, si es así o es de otra forma. Esteban. Bueno, pues lo que siempre hemos comentado, hay, como bien dice, hay dos versiones, la que nos habla de los datos duros y la que nos habla de esta tradición que pues sospechamos que alrededor de 1700 comienza, sobre todo para darle promoción a este culto. Ya en 1700 estamos hablando de 200 años básicamente, o casi 200 años de que se había fundado la ciudad. Si nos vamos a la historia real, a los datos duros, pues sí sabemos por ahí que hubo un pleito, que fue lo que el maestro Permisán encontró en Sevilla, que es un pleito por tierras. Recordemos que ya en ese momento el cacique que gobernaba lo que es ahora la ciudad de Querétaro era Fernando de Tapia, y no era un santo, era alguien que sabía aprovecharse de las situaciones, y se enojan algunas personas de los que habitaban este lugar y lo demandan básicamente. Y sabemos por testimonio de principalmente un par de testigos, porque hubo más, de que 5 años antes, este juicio comienza en 1536, entonces ellos mencionan que 5 años antes aproximadamente vienen de Acámbaro, ciertamente, Maximiliano de Angulo, y bueno, uno de ellos dice que le salieron al encuentro, o sea que ya no podemos estar hablando de que hubo un pacto, le salieron un grupo de indios que eran aguerridos y tienen que tranquilizarlos. Otras versiones nos cuenta de que, los españoles pues tampoco eran ningunos santos y se aprovechaban. Al principio no sabían ellos, y lo vemos escrito en Bernal Díaz del Castillo, que al pasar por ciertos lugares el cacique se veía comprometido por cuestiones de educación y costumbre a prestar ayuda, en este caso los tamemes, para que cargaran lo que traían los que iban cruzando ese territorio. Pero una cosa es que te ayuden, por cierto es una tradición que todavía se acostumbra, sobre todo en las regiones de Oaxaca. Bueno, les digo, pues se pasaban de mano, porque bueno, te presto, no sé, 10 hombres, 20 hombres, pero estos exigían, y naturalmente llegó un momento en que se enojaron los que estaban allá atendiendo a esos hombres, porque les daban de comer, les daban lugar donde dormir, les prestaban esa ayuda, pero una cosa es que te preste por costumbre, por tradición, y otra es que, oye, es que no necesito 20, yo necesito 50 o 100, y exigir, pues es muy diferente. Rompía completamente con la tradición y lógicamente causó el enojo, además de que llegaban los españoles y a saquear realmente, ¿no?, las casas, a ver qué tienes de maíz, qué tienes de aves, porque había que comer. Y les digo, son tradiciones que todavía en la Sierra Alta de Oaxaca, en la región Mije, se utilizan, porque les digo, yo todavía hace unos 10, 12 años andaba por allá, y allá les llaman topiles, y te ayudan a cargar tu mochila, y te sirven de guía, pero ellos están haciendo el famoso tequio, o el trabajo comunal. Entonces tienen su lista y a ver, te toca a ti, acompáñalo a tal comunidad, y a ver, estos muchachos también les toca a ustedes, pues bueno, van a ayudar a cargar las maletas, la mochila, lo que lleves, y te ayudan, y no te cobran nada definitivamente. Bueno, Entonces, vamos a, bueno, ves que Ulises ahorita tiene aquí algo que aportar, sí, para, digo, claro, dar curso al tema que tiene preparado José. Ulises, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo estoy viendo aquí en los libros, tenemos 2 libros de David Wright Carr, que se llama Querétaro en el siglo XVI, y que se publicó, y otro libro que se llama Conquistas Otomís, la guerra chichimeca. Sí. 2 libros muy interesantes. Yo me quiero ir un poquito por lo que es la leyenda. Aquí algo interesante que encontré en los libros de David fue que nos señala una parte interesante de lo que es él nos dice que Nicolás de San Luis, ¿sí? Nicolás describe una lucha
una lucha sin armas entre otomís, chichimecas en el Cerro de Sangremán, y Nicolás de San Luis menciona la milagrosa aparición del apóstol Santiago. Entonces es algo de lo que vamos a decir a muchos escritores, como en su momento fue el cronista Eduardo Loarca, señala sobre la aparición de Santiago, Septién también lo señala, muchos escritores. Entonces, parte de esa, me voy un poquito más a la leyenda, y aquí estamos viendo que en esta investigación que hace este escritor David, pues señala la parte importante que yo quiero resaltar, es que Nicolás de San Luis es el que señala en su, vamos a decir, en sus apuntes, en su relación de méritos. Que aparece, por cierto él no lo escribió. Ajá. Esta es la parte interesante. Después quiero llegar a otro tema con lo de la primera iglesia, que si era la de la Cañada o no. Aquí también encontré otro dato importante de David, pero quisiera nomás recalcar esa parte importante, que yo creo que de ahí surgen varios escritores y cronistas que se basan exactamente en la aparición de Santiago Apóstol en el Sangremán. Así es, muy bien. Bueno, ok, estamos pues tenemos tiempo de que entremos ahora sí a ese problema que hubo y que has investigado. Sí, miren, bueno, otro comentario antes de empezar. Se discutió en el programa pasado, y hay evidencias por estos mismos textos que está citando y otros textos, que había una presencia débil de españoles, realmente, o sea, en esos años. O sea, realmente lo que es un hecho histórico, que lo hemos discutido también en los programas, es que estas tierras originalmente eran parte de la encomienda de Jilotepeca. Correcto. Que al final de este pleito que hubo, se dictaminó eso, ¿no? Entonces, esto es importante, Ulises y todos, porque hay que tratar de empatar esas dos versiones. O sea, no podemos desechar la versión tradicional, eso es lo importante, y es lo que vamos a tratar de poner un poco más sobre la mesa. Obviamente los datos son más duros de los documentos que se encontraron de Sevilla y de los de Puebla y todo eso, pero la versión tradicional no la podemos desechar. Sí, no se puede echar a la basura de ninguna manera. Tenemos bastantes en la misma relación geográfica, en las dos crónicas se habla de presencia de españoles y ciertas acciones, pero tampoco eran personajes centrales, como en otras conquistas, tampoco eran los que estaban dirigiendo todo esto, o sea, el mismo Conín, Fernando de Tapia o quien haya sido, pues eran originales de aquí, y eran los que llevaban la cuestión, y esto fue un pueblo de indios, o sea, ser reconocido como pueblo de indios, no hay una fundación, lo decías tú, Esteban, la semana pasada. No hay cédula de fundación hasta años después, sí. Después sí la va a haber, sí. pero esta fecha el 25 de julio de 1531 no es el resultado de una cédula de fundación, sino es el resultado de algo que sucedió aquí. No sé si están de acuerdo por ahí hay un dato, que es lo que hay un dato a reforzar. Sí, hay un dato por ahí que el profe Loarca en su momento daba, y decía que la cédula de fundación de la ciudad de Querétaro data de 1537. No sé él de dónde habrá sacado los datos estos, ahí sí desconozco, o quién hizo esta cédula, pero bueno, él basaba su dicho en ese detalle, ¿no? Es por ahí. A ver, dale. O sea, perdone, ahorita que toca el tema el maestro Esteban y el maestro José Quesada, Eduardo Loarca, en su libro El municipio de Querétaro, señala ahorita con este tema que estamos tomando, se dice que se le concede el título de muy noble, leal ciudad de Santiago de Querétaro por la cédula real expedida en 1656. Así es. Aquí el detalle, como dice el maestro Esteban, tendríamos que ver de dónde saca esa cédula. Sí, recordemos algo también es aquí interesante. Querétaro es un punto de encuentro de muchos caminos. Sabemos por la relación geográfica y por otros documentos que era una zona muy próspera, de ahí que pues tenía que rendirle tributo a Jilotepec. Y bueno,
comienza como república de indios, después empiezan a llegar ya más los españoles, empiezan a sentar porque ven que hay mucha riqueza. Es así que 50 años antes de que le den a la ciudad este título de ciudad, era alcaldía, paga el pueblo de Querétaro ese título, porque se compraba, no se otorgaba así más, porque fundamos y esa es la ciudad, no, había que pagar, y en Querétaro se hace el pago, pero vamos, el reconocimiento viene de España, y cuando se paga a principios de 1600, un poquito antes, nunca llegó, y después de muchos años, casi 5 décadas, en España se dan cuenta de su error. Caray, este lugar pagó su título y no se lo hemos enviado. Y de ahí que se deriva de que pues nos dan el título, y para que no nos sintiéramos tan mal, porque ya se había pagado esto, nos hacen el regalote de, en el escudo de armas español, de la Casa Real de España, insertar el de la ciudad de Querétaro, para tratar de menguar aquel error tan garrafal de que pasaron cerca de 50 años, ya pagado el título y que no se otorgaba a la ciudad. Entonces, así es, bien, nos queda pagaron la cantidad de 3,000 pesos. Sí. ¿Hay algo en las redes ahorita? A ver, vamos. Sí, claro. Sí, se compraban los títulos. Sí, antes de irnos al descanso, al medio tiempo. La tercera ciudad del reino. Ya luego entro el otro porque sí es anterior a lo que están hablando. Bueno, pues aquí tenemos de Ramón Nakash. Ya son 25 años de conocernos, Raúl Rodríguez Lucio. Digno de festejar, ¿no crees? ¿Qué tal si los acompaño nuevamente en cabina el próximo sábado, y luego nos vamos a desayunar como antes y festejamos nuestros 15 años, puso aquí. Un saludo y cálido abrazo a todos los que están ahí. Me gusta el equipo que conforman. Muchas gracias. Dice, corrijo, dice 15 años, no, error de dedo, no son 25. Luego, Connie Ramos está viendo el video. Rafael Joaquín Salcedo Fernández, felicidades a todos y a gozar de las celebraciones de la Fundación de Querétaro, bien informados e instruidos por su programa. Gabriel Tort dice, buenos días al panel, felicidades. Alejandra Sánchez Mantilla, buenos días, saludos. Luis Jorge Román Blasio, buenos días, felicidades por el programa y el aniversario de Querétaro. Querétaro fue erigido en un pueblo en 1537, en villa en 1606 y en ciudad en 1656. Sí, al rato comento, bueno, me acaba de mandar un texto, que es de este señor de la Llata, es Manuel M. de la Llata, ya fallecido, vamos a ver qué nos aporte. Es rápido, pero lo vemos. Y hay otro mensaje de texto que llegó, Eric. Aquí, sí, dice de la señora Rodríguez, muy buenos días, felicidades por su programa, tocan temas muy interesantes. Una pregunta, ¿por qué dicen Querétaro? Y dice aquí, primera sección. Querétaro, primera sección. A ver, fue Mauro. A ver, Mauro, ¿por qué le llamas Querétaro? Porque, vamos, bueno, haz tu comentario. A ver, adelante, Mauro. Bueno, por lógica y de estrategia de vida, pues allí estaba el manantial, de ahí surgió el manantial que después suministró los arcos, y esos arcos trajeron el agua hasta acá. Desafortunadamente, donde surgía esa agua se ha convertido en una casa habitación, por lo que me han explicado los habitantes de allí, cosa que me suena ilógico, porque se supone que si es un nutriente de suelo para la humanidad, para la persona que se arrimó a vivir de él, ahora lo hayan privatizado, pero eso es un tema muy distinto. Y de allí hacia acá hay muchos kilómetros del acueducto que se encargó de traernos agua a esta parte de la ciudad de Querétaro. Allá se concentró la habitación, el hábitat de las personas, mucho antes que este lado. Este lado se consideraba como más de cultivo, y más allá hacia toda la mano, por eso se le considera Querétaro primera sección. Muy bien.
Bueno, amigos, pues ya estamos a la mitad de nuestro programa. Teléfono en cabina 1-92-12-93, mensajes de texto 44-23-22-10-77, y estamos en Facebook a través de dos páginas, Radio 89.5 FM Universidad y la página de Ecos de la Antigüedad de Facebook. Nos vamos a ir a la identificación de nuestro programa, una cortita pieza musical, y enseguida regresamos para la segunda parte. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bien, amigos, iniciamos la segunda parte de este programa. Rápidamente, bueno, voy a leer un historiador que no hemos tocado y que merece la pena ser visto, Manuel M. de la Llata. Esto me lo manda Jorge Román, un gran amigo, y es rápido. Dice, año de 1531, se emprendió la marcha el 22 de junio de 1531 y el numeroso ejército conquistador acampó cerca del poblado Iztaque Chichimecan, que es San Juan del Río. Ahí el capitán Don Fernando y el religioso convencieron al cacique Don Juan Mexichi, que muy poco hemos nombrado, que es el cacique que está ahí en San Juan, para que sometiera pacíficamente. Mexichi fue bautizado ese mismo día, 24 de junio de 1531, y desde entonces el poblado tomó el nombre de San Juan Bautista, hoy San Juan del Río. Los conquistadores permanecieron un mes en San Juan del Río para organizar el gobierno y para repartir solares y ejidos.
Después de San Juan del Río, fue declarado pueblo en el año de 1557, en octubre de 1830 y ciudad en 1847. El día 23 de julio de 1531, don Fernando de Tapia y su ejército salieron de San Juan del Río rumbo al poniente y ya cerca del Valle de Querétaro acamparon en el Cerrito Colorado. Vamos a ver, para conversar con don Juan Criado, cacique de los chichimecas. Al día siguiente, el 24, regresaron al campamento los emisarios acompañados por los representantes del cacique. Se convino que un número igual de soldados conquistadores y guerreros chichimecas se enfrentaran en un combate cuerpo a cuerpo sin hacer uso de las armas, para demostrar el valor y la fuerza de cada uno de los bandos. Al amanecer del 25 de julio de 1531 se inició la batalla, se combatió fieramente durante todo el día sin que hubiera ni vencedores ni vencidos. Al atardecer se oscureció el sol y en lo alto apareció una gran cruz blanca y resplandeciente, y junto a ella se miraba al apóstol Santiago cabalgando en un corcel blanco. A la vista de este prodigio se calmaron los ánimos y tanto los indígenas como los españoles fraternizaron y se hicieron las paces con ánimos de cooperación. Bien, hasta aquí voy a dejar la lectura. Sí, en efecto, se trata de un comentario, ¿no? De lo que viene de la relación de Nicolás de San Luis Montañez ya con el arreglo que hace Fray Isidro Félix de Espinosa, pero aquí lo que veo es que está excelentemente bien resumido, sí, y va integrando todas las partes, ¿no? Que él puede. Voy a hacer un comentario. Sí. Don Manuel de la Llata, tuve la fortuna de conocerlo. Sí. Fuimos vecinos muchos años, y bueno, de profesión jamás fue historiador. Él era más que nada periodista, fue burócrata, trabajó para Hacienda, allá por 1920 y tantos, 30, 40, 50. Escribió mucho, eso sí, se le agradece que haya escrito muchas cuestiones. Solamente quiero recordarle al público que Valentín Frías se le considera el padre de la historia en Querétaro, porque en base a muchos libros que él tenía y cuestiones por ahí, publicó una historia. Y luego muchos de las personas que escriben sobre Querétaro se basan en estos escritos. Realmente nunca hubo un verdadero estudio de campo. Inclusive hace unos 10 años, 15, se tuvo que hacer una revisión de los datos de don Manuel, que estaban equivocados. Ya gente especializada, historiadores de profesión, que dijeron, a ver, es que aquí equivocó esto, equivocó aquello. Porque si uno puede leer, y les digo, básicamente todo. El licenciado Septién, que también es un hombre de mucho prestigio aquí en Querétaro, también se basó en estos libros. Él era licenciado de profesión y escribió cosas muy interesantes, pero les digo, casi todos los que vienen del siglo XX se apoyan en lo que escribió Valentín Frías. Por eso a Valentín Frías lo llamamos el padre de la historia en Querétaro. El profe Loarca hizo lo mismo. Entonces es complicado en un momento dado aceptar mucho de lo que ellos escriben, porque ya de origen se están basando en algo. Claro, enaltecen la leyenda, y yo siempre lo he dicho, como soy una persona romántica, me creo encanta que eso. Es el periodo antes de los estudios que inicia David Wright. Sí. Pues hay varios, Manuel Septién, el mismo ex rector, José Guadalupe Ramírez y Álvarez de la Llata, y bueno, hicieron lo que pudieron, resumieron las leyendas, escribieron, dieron algunos puntos de vista, y yo creo que esta época de cuenta parte desde Valentín Frías, que inicia con sus recopilaciones, y entonces ahí vamos teniendo ciertas intervenciones de estas personas o queretanos que nos van dando, y bueno, al menos creo que nos ayudan a entender un poco de la leyenda, y también van recopilando de los escritos que intervienen en esta cuestión. Pero bueno, vamos ya ahora sí a nuestra
al problema de eso estas crónicas. Se trata un poco, ¿no? O sea, obviamente esta discusión de los historiadores que ha habido que se han dedicado a Querétaro, cronistas o escritores o personas como nosotros nada más interesadas por el puro afán de conocer y saber, obviamente se basan en ciertas fuentes primarias. Es cierto, don Valentín Frías es 1903 o 6 o el año que quieras, pero es esos años, final del siglo XIX, pero es al final del siglo XIX, pero vamos, ¿y él de dónde saca la información? Y sabemos que es la relación de Querétaro, la relación geográfica, porque él conoció, ¿verdad? Y las crónicas, ¿verdad? Entonces, al final esas son las fuentes primarias. O sea, porque vamos haciendo como un arbolito, ¿no? Y nos vamos buscando las raíces de todo esta documentación. Y parte de lo que yo encontré, y es importante esto, porque muchas de las raíces, o sea, estas raíces vienen referidas, como decíamos, en la crónica de los colegios de propaganda fide de Fray Isidro Félix de Espinosa, que fue escrito en 1746, pero lo mismo, vamos para atrás, de donde Fray Isidro saca su información o por qué hace su crónica. Entonces yo me metí acá con este libro, hablando de libros que luego nos preguntan por ahí, se llama Los Franciscanos y la historia de la Fundación de Querétaro, que lo escribe Beatriz Cervantes Jáuregui. Este libro lo pueden conseguir ahí en el centro si están interesados, ¿verdad? Y me puse a leer esta cuestión, ¿verdad? Hay una situación, hay un pleito de iglesia. Hemos hablado de un pleito civil en programas anteriores, que era la Nueva Galicia contra la Nueva España por los límites de este lugar. Pero también hay un pleito del Obispado de Michoacán y el Obispado de México por la potestad de esta parroquia, por así llamarle, o misión franciscana, porque en realidad los franciscanos, como lo hemos estado hablando, son quienes tuvieron al cargo la evangelización y el culto religioso los primeros siglos de Querétaro, refiero, ¿no? Entonces, hay ciertos datos que vamos a ver. Por ejemplo, Fray Alonso de Ponce, en 1584, dejó escrito que el convento grande ya estaba terminado. Es un poco la discusión de los querétaros, mi querido Mauro. ¿Qué fue primero, que el convento grande o el convento de la Cruz? Pues aquí hay información que nos dice que los primeros frailes, o sea, hacer convento, el convento grande, o sea, lo que es el Museo Regional, entiendo. Ahora, sí, correcto. ¿Verdad? Eso fue el primer convento como tal que hubo de franciscanos. En 1570 se empieza a construir. En 1570, o sea, porque aquí es la primera construcción religiosa de Querétaro. Que ya existía ese convento, ¿verdad? Pero también los franciscanos, para esos años, los 1560, 70, van a empezar a sufrir los primeros embates de la disputa del clero secular. Y aquí es donde empieza la otra situación, ¿verdad? Sí. Porque lo primero que llegaron aquí fueron las órdenes religiosas que se fueron estableciendo, poniendo sus hospitales, sus conventos, etcétera. Pero también se fue desarrollando un clero secular, que en la Nueva España va a tratar de, al final toma su posición, ¿no? Como con obispados y todo este tipo de... Es el que a la larga se va a hacer fuerte y que el que va a dirigir a final de cuentas la Iglesia Católica, ya no tanto las órdenes mendicantes. Sí. Había órdenes y había el Vaticano, el que gobierna. Todo lo que emana del Vaticano, del papado, es secular, así lo conocemos, o diocesano. Y las órdenes que están sujetas al Vaticano, pero también tienen su propia regla, trabajan. Y bien mencionas, José, primero llegaron aquí los franciscanos y los jesuitas y otras órdenes llegaron aquí a México a hacer su trabajo. Y después llegaron estos diocesanos o los seculares también a hacer su trabajo. Y recordemos que en Michoacán tenemos al famoso Vasco de Quiroga, crea una base muy sólida, y originalmente esta parte de Querétaro le tributaba a Michoacán, a Morelia, no Morelia, perdón, es a Quiroga, donde estuvo primero el obispado franciscano, y después a Tzintzuntzan, si la memoria no me es infiel, por ahí estuvo. Y hay que visitar esos lugares para ver esto.
y naturalmente, bueno, sí que tuvo... No, para es no que adelantarme a está bien eso que dices, Esteban, pero es que sucedió al revés, o sea, de lo que sucedió con la potestad civil, que dijeron, bueno, al final esto sí queda en el cacicazgo de Jilotepec o parte de la Nueva España, que fue la resolución del pleito. En la cuestión religiosa fue al revés, de pasar del arzobispado de México, pasa al de Michoacán, como lo estás diciendo, efectivamente. O sea, sí, esta región queda adscrita al arzobispado de Michoacán y concretamente a los franciscanos de Michoacán. A ver, vamos a ver qué hay en Facebook, sí, y los mensajes que van llegando. Bueno, pues afortunadamente hemos tenido bastantes mensajes y eso sí, es que está muy bien. Que nos están viendo y sí, se ve un buen número aquí en Facebook de gente que está con nosotros muy atenta. Adelante, Eric. Muy bien. Bueno, pues Rosa Isela Zabaleta dice, ¿por qué comentan que pusieron la cruz en una mojonera? ¿Qué es una mojonera? Bueno, no se puso la cruz en una mojonera, se puso en un cerro que en ese tiempo se conocía como Yolotepeque, ahora lo conocemos como el Cerro del Sangremal, que es en el barrio de la Cruz, donde está el convento. Pusieron una cruz como mojonera. Exacto. La mojonera es un indicativo de los límites de algún lugar o de alguna propiedad. Muy bien. Muy bien, aquí está otra. La lucha que iniciaron los españoles fue para imponer su ideología, pero ganaron cuando se relata que aparece Santiago Apóstol y la cruz. Esta fue una manera a través de la cual terminaron con sus costumbres bárbaras. Se relata en algunos textos, por ejemplo, San Bernardino expresó que se hacían sacrificios humanos y se practicaban ritos satánicos. Incluso se practicaba el canibalismo. Se comían a personas en el pozole. Ahora ya se le pone carne de puerco, pero antes no fue así, en el inicio. Sí, definitivamente, pero ahora también recordemos esto. Los españoles cuando llegaron aquí, la mayoría de ellos pues no tenían escuela, eran aventureros principalmente, y cuando llegan los sacerdotes y no comprenden lo que está pasando aquí, piensan que son cosas satánicas. Pero si vamos a hablar de canibalismo, si vamos a hablar de barbaridades, simplemente demos un pequeño vistazo a la historia de España o de cualquier otro lugar de Europa y veremos que eran igual o peor de bárbaros. ¿En Facebook qué tenemos? Y bueno, aquí tenemos ¿de quién nos faltó? Rocío Reynoso. ¿Pueden por favor repetir el autor de los libros que están citando? Que creo que, bueno, ya son varios. Es David Wright. Hemos hablado, ¿tienes a quién más? Al maestro Loarca, sí. Y a Guillermo Hernández Requenes. Guillermo Hernández Requenes, sí lo conocí también, o sea, hablamos de la Llata, como de Manuel de la Llata, y en fin, o sea, son de varios libros, ¿no? Que hemos estado dando ahí. Y otros dos más de Alma RDAN, no sé. Rodríguez. Alma Rodríguez. Buenos días, ahí nos vemos en un ratito, dice. Y Heidi Allerhand dice saludos. Ya te están checando. No, estoy en el programa. Sí, está en el programa. ¿Qué está haciendo, José? Marcaje personal a José. Bien, adelante, José. Continuamos. Vamos, este caso empieza en 1648, cuando vecinos de Querétaro denuncian ante el obispo que los franciscanos estaban construyendo un segundo convento sin tramitar la licencia debida. Fíjense, licencia eclesial de vida. ¿A qué convento se refieren? Se refieren obviamente al convento de la Cruz. Por eso les digo, primero estaba el convento mayor. Eso sí no hay duda, ¿eh? Y luego el convento de la Cruz. Y hay un personaje que también hemos estudiado, que es Fray Alonso de la Rea. Sí. Fray Alonso de la Rea nace aquí en Querétaro, ¿verdad? Estudia en el colegio de San Ildefonso en México y toma el hábito franciscano en el convento de San Buenaventura en Valladolid, Morelia, ¿verdad? En 1623, ¿verdad? En 1637 es nombrado cronista de la provincia de Michoacán. Correcto. Entonces él va a tratar este tema de la fundación de la ciudad de Querétaro. En el capítulo 8 de su crónica viene de la general devoción con la que esta provincia festejaba la invención de la Santa Cruz. Ese es el título del capítulo. Sí. Vamos a leer un pequeño trozo
para que vea, porque esto también se ha discutido en programas anteriores, los festejos que ya existían, Mauro, y que hasta la fecha, según te oí hace rato, siguen, ¿verdad? Porque incluso tú participas, ¿verdad? ¿A qué me referimos? Bueno, obviamente esto ha cambiado, pero ¿cómo era en esos tiempos? Estamos en 1600 y pico, o sea, ya no estamos ya en 1531, estamos ya más de 100 años. Sí, es un cronista muy importante del siglo XVII, de lo que está sucediendo. Sí. Entonces dice que era costumbre la fiesta del 3 de mayo, ¿verdad? La Santa Cruz. Sí, la Santa Cruz se celebra a las 3 de la tarde marcha el campo a la plaza, donde está el castillo de los chichimecas, que tienen a la Santa Cruz cautiva, con la decencia justa, rodeada de las escoltas y centinelas de los enemigos. A las 4 entra la milicia marchando por la plaza y da una vuelta haciendo la salva a sus cuarteles, y acabada se planta en el campo frontero a su castillo y ordena una escaramuza con los chichimecas. Ordenadas salen las hileras contra las de los enemigos, disparando muchos tiros con la destreza que pudiera un veterano. Después de sacadas todas las hileras se da el Santiago y cautivan y vencen a los enemigos, ganando el árbol santo de la cruz, y ahí se ordena una solemne procesión a su iglesia con sumo aparato, replique de campanas y tiros de arcabuces, llevando a los vencidos por despojos de la victoria. Esto aparentemente fíjate lo que comentas, que hemos comentado estas representaciones tipo moros y cristianos, según dicen ustedes. Danzas de conquista se les danzas de ahora. Conquista o sea, se que celebran perviven hasta nuestros días. Entonces indica también la REA en esta crónica que el culto a la cruz y sus fiestas fueron inducidos por los franciscanos. Así es. Esto es lo que dice un franciscano. Bien, rápidamente, no sé si tu resumen o tu opinión y luego los saludos o las preguntas. Pues vamos a empezar con los saludos. Bueno, y ahorita o lo que claro que sí. Ya se va rapidísimo esto. Bueno, pues aquí la señora Loyola del Centro Histórico. Felicito a las personas que conducen el programa, muy interesante. Opino que las personas que somos de Querétaro, en mi caso, nos indigna y molesta que no se festeje el aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro como debe ser. Todo se hizo muy simple. Ese es su totalmente opinión. De acuerdo con ella. Y bueno, pues y ahora es tu comentario. Sí, es realmente interesante conocer todas las fuentes, cómo hablan de un mismo tema, pero tienen diferentes versiones, diferentes detalles, ¿no? Pero como bien nos lo dice José, o sea, es como ese arbolito y vamos a la raíz, porque estamos tomando todo y nos llevan a una raíz y a un entendimiento, una comprensión de cómo fue fundada y cómo llegó la gente, cómo se pusieron de acuerdo. Son las crónicas, ¿no?, que se hacen interesantes porque, o sea, Santiago Apóstol aparece y es el triunfador, ¿no? El triunfo sobre todo esto y el significado de lo que es para nosotros Querétaro y para los que son queretanos. Bueno, yo ya tengo aquí 15 años, yo ya me considero queretano, mi esposa es de Querétaro, ya me adoptó, sí. Y la verdad le he tomado un amor, un cariño muy especial a la ciudad, y me encanta que se hable de estas crónicas, o sea, es increíblemente bello, ¿no? Y grandioso y especial, porque también esto nos da una identidad, como seres humanos la estamos buscando, y esta búsqueda acerca de, vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar la historia, eso nos da también identidad, nos llena, ¿sí? Nos hace sentirnos como que somos parte de este mundo. Así es. Muy bien, pues creo que ya, no sé, un minuto ahorita que está distraída Erika antes de que nos corte. Mauro pidió la voz y ya con eso vamos a rematar. Sí, les comparto detalles que yo he encontrado allá en mi etapa de aprendizaje y por siempre de allá de la Cañada, que en la parte de arriba, donde lo convirtieron en carretera, ahí estaban las cuevas donde Conin guardaba su mercancía para comercializar, intercambiar. Entonces eso nos enseña que ya existía población con quien Conin hacía el trato de compraventa e intercambio de
mercancías por pieles y detalles así. Y en la parte de donde el tren también, fue donde le dieron su acabose de quitarles el territorio plano donde supuestamente se habitaba con ramas y pieles, porque es una costumbre chichimeca de no edificar con cal y canto, pero sí con pieles y ramas para protegerse. Muy bien, amigos míos. Bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Vamos a continuar con esta serie que ya está despertando interés, que pues tiene un montón de puntos de vista, opiniones y pues en un esfuerzo gigantesco de tratar de crear un qué pasó o embonar esas dos corrientes de las que estamos tratando y ver si es posible sin desechar la leyenda, como lo hizo David Wright. Definitivamente la tiró a un lado y pues no creo que haya estado correcto esto. Nos vemos de hoy en 8 martes, Ecos de la Noche, bueno, no nos queda más que agradecer el favor de su atención, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Lo malo es que... Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.